respecto a algunos elementos de la crisis civilizatoria. Actualmente tenemos una concentración de capital casi infinita y lo seguimos haciendo de capital y de bienes, ¿no? Al punto de que solamente un 10% de personajes tiene más del 70% de la riqueza del mundo. La profundización del desarrollo desigual, por lo tanto, del centro hacia la periferia. Una elevada explotación laboral y exclusión social que sigue cimentándose con mucha fuerza en el mundo. Una crisis alimentaria que se profundiza, una crisis energética al punto que en estos momentos en el sector de Europa lo están viviendo con mucho más fuerza todavía hoy en día. El deterioro ambiental del cual nosotros sabemos y estamos en una crisis profunda al ponernos incluso en una situación límite en el planeta. La migración forzada que muchos de los países están encontrando, no solo en Asia, sino ahora en nuestra propia América, queriendo ingresar, intentando ingresar a los Estados Unidos o venezolanos tratando de ingresar a otros países de esta parte del continente. La despolitización y el control político, la crisis cultural que quieren hegemonizarnos a nivel global, una crisis de subsistencia, considerando que hay más de 2.800 millones de personas con menos de $2 al día. Esto nos permite dar una visión de lo que son los fenómenos educativos y algunas contraindicaciones que se van dando en la educación y desde la escuela. Vamos empezando con algunos elementos, algunos fenómenos que se dan en la sociedad. Un primer punto es que un primer fenómeno es la irrelevancia de la educación en la agenda nacional. Se da importancia a aspectos de infraestructura, se da importancia a otros aspectos de compras, adquisiciones, no se da importancia al mejoramiento de la producción, pero sí se deja de lado como algo irrelevante al sector educativo. Ese es uno de los fenómenos dentro de los estados-nación actual. Otro de los elementos es que hay una lógica tecnoeconómica. En esa lógica tecnoeconómica hay una fusión, hay una asociación entre la economía y la tecnología y esto deja de lado a la educación. Un tercer fenómeno es la colonialidad educativa. Esta colonialidad educativa aparece a partir de un sistema que solamente reproduce la educación que viene del centro, que viene de los países europeizantes o eurocéntricos, de formas de vida que retroalimentan las relaciones de dominación a partir de las exigencias del capital, que se ha hallado atado de manos para generar nuevos conocimientos, la producción de nuevas técnicas, de nuevas innovaciones, se ha visto prácticamente limitado en los países latinos o andino-anahuac. Un cuarto fenómeno que se observa como dentro de los fenómenos sociales es que hay paradigmas educativos que han aparecido y hay muchos de ellos y me gustaría hablar por lo menos uno de estos puntos, pero que sin embargo no se han desarrollado, no han ido mejorando a la educación, más bien han aparecido como una especie de serpiente que se come la cola. Y un quinto elemento está el darwinismo educativo, que también me gustaría hablar sobre ese punto. Entonces hablemos de este fenómeno 4 de los paradigmas educativos. Tenemos dentro de los paradigmas a nivel desde los años 1940, 50, 70 hasta la actualidad, como el tradicional, el conductista, el cognitivo, el ecológico etnográfico, el constructivista que todavía se mantiene, el histórico-cultural que ha ido fusionándose incluso con el constructivismo, el socioconstructivismo, etc. Pero estos paradigmas no precisamente han ayudado o han coadyuvado a liberar al hombre desde sus estructuras mentales y sus estructuras económicas. Gamaliel Churata, un filósofo puneño, decía que queremos ser a veces lo que no somos. Queremos imitar y ser lo que no somos. Se ha abandonado el crecimiento endógeno en espiral, en la continua mejora
a partir de nuestras propias tradiciones. Ese es uno de los abandonos que se ha hecho en la propia educación, cuando deberíamos basarnos para poder lanzarnos como una plataforma para la tecnología, para el desarrollo de las humanidades, desde nuestras tradiciones históricas, desde nuestras tradiciones económicas y culturales. Por otro lado, entonces el constructivismo, actualmente un paradigma dominante que ha cogido al cognitivo, al genético, al sociocultural, se ha convertido en un híbrido que no necesariamente ha sabido responder o resolver los grandes problemas esenciales que hay en el aprendizaje y en la propia escuela. Y por otro lado, hay el fenómeno que he indicado respecto al darwinismo educativo. Este fenómeno darwinista, a partir de Herbert Spencer, que decía que la lucha de la existencia favorece solamente a los mejores y a los más dotados. Esta lucha condujo, por ejemplo, la aparición y de algún modo también la justificación del fascismo. Él se basó en lo fundamental, en la selección natural, que debe perpetuarse por la herencia, la riqueza por la herencia. Por lo tanto, es la justificación de élites que controlan la riqueza del mundo y la riqueza de los países. Es pues una extensión de la teoría biológica de la evolución de Charles Darwin, pero visto en la sociedad. El enfoque por competencias va por ahí. El enfoque por competencias justamente lo que quiere y desarrolla es a los mejores dotados, dejando de lado a los supuestos menos dotados. Y entonces hace una lucha salvaje dentro de la sociedad. Pero aparte de estos fenómenos que hemos explicado, por lo menos 5 de ellos, hay unas contradicciones externas a la escuela. Una cosa es lo que hace la escuela en el aula y luego es lo que recibe de la sociedad, nuestros estudiantes que egresan de nuestras aulas. Por ejemplo, se ha hablado el día de hoy del antropocentrismo. Y el antropocentrismo constituyente a partir del rompimiento de la Edad Media, donde se destruye la fe para dar y sustituirlo por la razón o por el raciocinio, la confianza en la observación, en la experimentación, en la teoría y la experimentación. El ser humano se va convirtiendo en el amo y señor del universo y de la naturaleza, como muy bien lo han dicho nuestros expositores en la mañana. Pero también hay un saber andino del ayllocéntrico, y hoy día con mucho entusiasmo he estado escuchando la propuesta del cosmocentrismo a partir de Stefano Beresi. Esta es una propuesta de una ética del buen vivir, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, la descolonización del poder, la economía y la cultura desde la escuela, del cual se da además desde nuestras comunidades. Ahora, hay otra contraindicación. Hay otra contraindicación donde se anula al otro. En nuestra escuela, nosotros le decimos, los profesores y las profesoras que se encuentran en estos momentos, tanto del Perú como de México, en estos instantes veo ahí y hago extensivo mis saludos a Víctor Terán, está Sarita, que están desde México, y otros compañeros más. Cada hombre es un individuo, un ser autónomo que no debe nada a la sociedad, que es propietario de sí y de sus bienes. Eso dice la propuesta individualista, que no reconoce al otro, sin embargo, y excluye, por supuesto, al otro. Eso se dice desde fuera, pero dentro de nosotros hablamos del trabajo cooperativo, del trabajo, en las aulas nosotros hablamos del trabajo colaborativo. Pero eso no es reconocido cuando sale de extramuros de la escuela. Entonces la propuesta de ese reconocimiento al otro es la reciprocidad, donde se concibe el dar y recibir, el principio de la correspondencia, que se expresa a un nivel pragmático y ético que vamos a ir hablando. Y cuando hablamos de reconocimiento al otro, es donde una comunidad, todos y todas, de todas las formas diversas, caben en una convivencia. En una escuela donde se produzcan ideas diferentes, con objetivos comunes de desarrollo, todos cabemos. Donde
donde la piedra de 12 ángulos, ahora se habla de muchos más ángulos todavía, donde tenemos acá una piedra principal, alrededor de ella hay piedras más pequeñas, más grandes, más redondeadas, de diversas formas. Pero el fin es construir, es hacer. Hay un objetivo común. En ese objetivo común, piedras grandes o piedras pequeñas, todas las diversidades, todas las formas pueden ingresar y no se pueden excluir. Ese es uno de los principios que vamos a ir desbrozando en esta exposición. Hay otra contraindicación, es cómo se va anulando el espíritu que el día de hoy hemos escuchado con tanto frenesí, el exaltar la capacidad del hombre y de nuestras comunidades, de los runas y nuestras comunidades, por amar y querer espiritualmente, desde el sembrío de las papas, del maíz, hasta en el proceso del cultivo y en la cosecha misma. Es que dentro de la cultura occidental y dentro del cultivo de la ciencia, se nos ha dicho que aquí, para desarrollar ciencia, lo que existe, hay teoría y práctica, hay experimentación y teoría, hay un proceso metodológico de investigación para lograr un producto, pero sin el mito, pero sin el espíritu, sin alma, sin vitalidad, sin kamak. Y nosotros decimos que sí tiene que haber ese espíritu, ese kamak, esa vitalidad, esa fortaleza, esa vitalidad en el hombre, en la comunidad, para que pueda existir también el ser, ese ser que hoy día nos han alentado a hablar como totalidad, como ser esencia, que armoniza, que sintoniza entre el hombre, los hombres, la sociedad, la comunidad y la comunalidad y por supuesto el cosmos. Hay otra contraindicación en torno a la tolerancia. Desde nuestras aulas nosotros decimos que hay que respetar a las ideas, que hay que creer en las prácticas de los demás. Cuanto más diferentes o contrarias, mejor. Pero sin embargo, cuando salen nuestros estudiantes en la sociedad misma, no hay un respeto a esa dignidad. No hay la admiración y el asombro y la asimilación por las otras ideas, sino más bien hay una anulación. Por otro lado, tenemos un problema también de empleabilidad. Esa es otra contraindicación. Nosotros formamos hombres para la vida, pero hombres también en las universidades para que tengan una profesión. Pero muchos de ellos dentro de la sociedad, cuando ingresan en ese mundo, cuando ya tienen un título y un grado, no necesariamente empiezan por desarrollar ese proyecto de vida que lo han hecho desde su inicial, primaria, secundaria y toda la universidad. Toda su vida para luego terminar desarrollando otro tipo de prácticas, como por ejemplo un taxista. Hay otra contraindicación. Nosotros hablamos de libertad en las aulas, hablamos de democracia, de respeto, de la capacidad de nosotros de tejer y hablar con la naturaleza, de hablar con los demás, para ser más hombres, para ser más seres vivientes, para esa armonización de todos los matices, de todos los colores entre hombres. Pero sin embargo, en realidad, por ejemplo, en el caso del profesor, está en su casa, vuelve a la escuela, luego de la escuela vuelve a su casa y está entre su casa y su escuela, la escuela y su casa, y hay un efecto hámster, que estoy denominándolo de esa manera. Por otro lado, hay otra contraindicación, digamos una contraindicación 7, que hay una igualdad de género en el contexto patriarcal, diríamos más bien desigualdad. Entonces nosotros desde las escuelas y las aulas hablamos de respeto y de la equidad entre los hombres y las mujeres, del varón y la mujer. Pero sin embargo, cuando llega a casa, cambia ese panorama. Y cuando está en un centro de trabajo, cambia nuevamente ese panorama. Y el día de hoy, Frederick Appelfeld nos ha dicho con toda claridad cómo es que las mujeres llamadas brujas
fueron perdiendo el poder frente a este patriarcalismo moderno. Por otro lado, también hay otra contraindicación que podríamos decir educando para el futuro, pero sin memoria. Seguramente hemos escuchado y hemos visto leer varios libros de Andrés Oppenheimer. Él dice, por ejemplo, basta de historias, ¿no? Basta de historias significa que dejemos de lado nuestra historia, dejemos de lado nuestras raíces. Hoy Juan Carlos nos ha hablado de los zapotecos y nos ha hablado de los zapotecos desde el inicio del ingreso del hombre del estrecho de Bering, hace 40,000 años atrás. ¿Cómo es que hace milenios ha ido procesándose los conocimientos del bien y el mal? Pero no solamente del bien y el mal, el desarrollo entre el bien y el mal, el desarrollo de la agricultura, de los instrumentos, pero sobre todo de la armonía del hombre consigo mismo, con la sociedad y con la naturaleza. Entonces es tan necesario, es tan importante que el hombre tenga raíces. Nosotros no empezamos por innovar, no empezamos por hacer un trabajo cooperativo y colaborativo sin raíces. Nuestra sociedad, desde la parte de Canadá, Estados Unidos, todo Anahuac y nosotros del sur, en los Andes, en los mapuches y todos nuestras comunidades que se encuentran en Uruguay, Paraguay y Brasil, tienen raíces por el cual pueden basarse para seguir su desarrollo, su avance en espiral. Entonces, podríamos decir que sí hay esperanzas y posibilidades para hacer caminos diferentes para todos, en especial para nuestros niños andinos y nuestros niños que ahora están en Lima y en las grandes ciudades. Entonces, por lo tanto, construyamos un futuro diferente para estos niños y niñas desde un paradigma diferente, pedagógico, con una pedagogía de saberes basados en el pensamiento andino. Bajo estos pensamientos, el pensamiento andino, basado sobre todo en dos grandes autores, digo, de Joseph Westermann, y acá está nuestro amigo Zenón de Paz, por el cual me he ido basando en estos trabajos matrices. Tenemos uno, la relacionalidad del todo al principio holístico. Hoy hemos hecho un Tincuy, que manifiesta la conexión de los componentes de la realidad que componen sistemas. Ningún elemento sabemos nosotros que se encuentra fuera de un tejido y aislado de un tejido cósmico, de un tejido donde cabemos todos. Pero también hay otro principio de la correspondencia. Esa correspondencia del cosmos y lo humano. De lo extrahumano, lo orgánico, lo inorgánico, la vida y la muerte, lo bueno y lo malo, lo divino y lo humano. Pero también tenemos la complementariedad. Nosotros nos complementamos. Nosotros no excluimos. No somos una contradicción de la contradicción. No ingresamos a la lógica occidental, porque acá pueden coexistir las contradicciones. Es un principio inclusor de los opuestos, es una relación de integración y complementariedad, de convivencia intercultural. Pero también hablamos de un principio de reciprocidad. Por ejemplo, De Paz considera a la reciprocidad como un imperativo moral. Claro, también Westermann dice que Joseph habla de que es un imperativo de carácter práctico, praxológico. Y en estas relaciones de intercambio sostienen la vida, supone un sentido de mucha dependencia entre todos nosotros los seres. Pero también hay un principio de ciclicidad que sustenta el Pacha, en donde está el espacio y el tiempo que evoluciona, que no se queda, que desde lo más recóndito, de lo que hoy día nos ha hablado Juan Carlos, de que a aquellas etapas paleolíticas, ¿no?, que empiezan a basarse la historia de la humanidad, empieza formándose un gran espiral de desarrollo y evolución. No tenemos un desarrollo lineal, basado paso a paso como un punto de partida para la mejora de ideas, de nuestros planes, de la comprensión de hechos
y del desarrollo de los saberes. Además, a partir de estos principios, podemos relacionar y vincular grandes ejes de la pedagogía de este saber educativo, de este saber andino. Nos han hablado desde Occidente que hay pilares de la educación del ser. Y entonces ahí se nos ha hablado del saber conocer, del saber hacer, del saber ser, del saber convivir. Y desde nuestros conocimientos ancestrales, de aquellos que vienen de hace 10.000 años, acá en esta parte del continente, decimos que podemos aprender bien del Ayinta Yachay, podemos hacer y hacer el bien del Ayinta Ruray, podemos nosotros amar bien, porque ese es uno de los fundamentos, de la filosofía, de la ciencia, de la tecnología, porque si no amamos, no vamos a poder hacer bien. No podemos actuar en forma mecánica, como muy bien lo ha dicho Federic el día de hoy, pero también hay que actuar de un Ayinta Ayllu, el saber vivir con reciprocidad. Con estos elementos podríamos decir, por lo tanto, algunos fundamentos que esperamos que puedan ayudarnos a seguir construyendo estos fundamentos pedagógicos que están acá. Entonces diríamos que ese saber y ese aprender bien, el Ayinta Yachay, está muy vinculado con el Yanantin, que es la cooperación. Cooperamos, pero como cooperación, haciendo, realizando. Actuamos desde la imaginación, desde las etapas más primigenias de la humanidad, de nuestra civilización. El hombre ha actuado discutiendo, conversando, deliberando, cooperando, pero también imaginándose. Imaginándose en la noche, imaginando masticando la coca, imaginándose en grupo, en comunidad. Ahí es donde ha aparecido ese aprender bien, ese Ayinta Yachay, que nosotros ahora hay que llevarlo, y muchos de nosotros ya lo están llevando en el aula, y nuestras comunidades siguen aprendiendo estas grandes sabidurías. La disposición y capacidad para construir acuerdos. Las asambleas, el trabajo de la comunalidad y dentro de la comunidad es uno de los grandes ejemplos. Un ejemplo para tomar acuerdos mediante las asambleas. Esas construcciones también hay que llevarlos, hay que desplazarlos en nuestras aulas, haciendo la democracia, no una democracia que solamente es inventiva o creación exclusiva de Occidente, aquella formación greca, porque la democracia se ha hecho también desde nuestras patrias, desde aquellas raíces milenarias y ancestrales del cual nosotros provenimos. El Yachay, como una experiencia vivencial y además situada en un territorio y una comunidad. Pero también hacemos el bien, y hacerlo bien, eso implica el Ayinta Ruray. Lo que es el CAC, el Yuyay, es la capacidad del entendimiento, el Tuncuy. Cómo nosotros confluimos hoy como ayer, hemos confluido en muchas ideas, espiritualmente, ideológicamente, cognitivamente. Hoy nos vamos aprendiendo de los conocimientos de Jojín, que ha venido desde Asia, que ha venido desde Corea del Sur. Hoy desde Juan Carlos venimos a aprender desde México. Hoy nos hemos enriquecido con el aprendizaje de Federic, que viene desde Canadá, y otros compañeros más. Esa es la confluencia de los zorros, la confluencia de los hombres cuando se encuentran, no para discutir solamente y para encontrar contradicciones, para nunca encontrarse, sino es un encuentro de sabidurías, es un encuentro de ideas. Y la escuela, nuestras aulas, tiene que ser el encuentro de esas ideas, el encuentro del conocimiento, la potenciación de este Tincuy, la articulación y desarticulación. Nuestra historia viene articulándose y desarticulándose, comprendiendo y descomprendiendo, tejiendo y destejiendo. Pero también el Muyu, ese desarrollo en espiral del que hemos hablado. Nosotros provenimos de una cultura que se viene desarrollando en espiral.
Seguramente, y yo mismo, a partir de los conocimientos que hoy día hemos desbrozado y han desbrozado nuestros compañeros, yo estoy cambiando mucho de las ideas como mejoramiento de ese desarrollo en espiral. El Unanchay, la capacidad nuestra de interpretar, y cómo vamos interpretando el mundo que nos rodea, cómo vamos interpretando ese cosmos que hay en el interior de nosotros y cómo está relacionado con todo lo demás. Y una de las cosas que siempre debemos tener en cuenta es el disfrute de la diversidad, como lo han hecho los incas, el Tahuantinsuyo, como lo han hecho los mochicas y como lo han hecho desde Caral, y que hoy nos ha hecho acordar nuestro amigo Marcelo desde Bolivia, hablándonos desde Tiahuanaco, y nos han hecho acordar desde ayer, además desde la Amazonía. El Kamai, esa fuerza vital que nos da energía, que a la teoría, que no puede haber teoría y tampoco puede experimentación, no puede haber teoría sin práctica, si es que no existe este Kamai, esta fuerza vital. La fuerza vital, esa es la energía que hace caminar y rodar en la historia para el desarrollo de la ciencia y todo cuanto nosotros conocemos con la sabiduría, pero con esa fuerza que hace caminar a la tecnología, a la ciencia y a la teoría misma y a la experimentación. Y el amar bien nos va a conducir al bienestar, el estar bien con nosotros y el estar bien en comunidad, el asombro y la curiosidad que jamás debemos perder. El asombro que hemos visto el día de ayer cuando una de nuestras integrantes de la comunidad ponía un ropaje a una de las tantas variedades, de las 1500 variedades de papa, como un tono de agradecimiento ritual y espiritual, sin perder jamás esa expresión de asombro y de curiosidad también, de ver cómo en cada uno de los pisos ecológicos y de los andenes tiene cada uno una forma y singularidad de siembra. Aprender a soñar e inspirarse. Aprender a soñar e inspirar también a los demás. Hoy me he sentido inspirado por todas las exposiciones que he escuchado. Pero también inspiramos. Inspiramos para estar en ese bienestar con los demás. Vivir dentro de un enfoque territorial y dentro de un enfoque comunal. Aprender a inspirarse e inspirar a los demás. Estos ejes de la pedagogía andina, como un punto ya final, se encuentra vinculado en la escuela misma, en el aula misma. En esa aula donde está dentro de un paisaje geográfico y un paisaje cultural. Pero que sin embargo en la actualidad la escuela está cerrada. La escuela y el aula está cerrada. El aula está cerrada para las otras aulas de la escuela. Aún más, ni siquiera hay una integración de las aulas dentro de la propia escuela. La escuela está cerrada bajo llaves para que los estudiantes no ingresen y también los padres de familia y otras personas no puedan ingresar a la escuela y menos en el aula. Tenemos que abrirlo dentro de nuestra perspectiva de la complementariedad, de la relacionalidad, de estos puntos importantes como principios de la ciclicidad, de la reciprocidad, de la correspondencia. Tenemos que abrir las puertas del aprendizaje con nuestros estudiantes, entre profesor y estudiante, porque son partes del cosmos, porque son partes de la comunidad, porque son partes de la ciudad, porque son partes de esta relación externa, donde están supuestamente externa de la escuela, donde están los ríos, los cerros, las lagunas, los prados, los desiertos, las punas, pero también está la parte cultural que ha ido desarrollando el hombre, donde están los parques, los mercados, las calles, las industrias, los centros agrícolas, los centros arqueológicos, las organizaciones políticas, deportivas, religiosas, porque no puede cercenarse y unilaterarse, como decía Herbert Marcuse, en una sociedad unidimensional a nuestra escuela y a nuestra educación. Entonces, para saber vivir en reciprocidad, amar bien, hacer bien
o aprender el bien, habría que darle la relacionalidad, esa correspondencia, esa reciprocidad, esa ciclicidad y esa complementariedad a nuestra aula, a nuestra escuela. Dentro de estos espacios, tanto geográficos donde vivimos, de manera vivencial y, por supuesto, en ese paisaje cultural. Y recordando que uno de los puntos importantes es el bien vivir, como nos ha hecho acordar el día de hoy nuestro gran compañero y hermano de Bolivia, Saiduni. Muchísimas gracias, y acá libre para poder escuchar algunas sugerencias, preguntas o comentarios. Gracias, Hugo. Muchas gracias, mi estimado Francisco. Tenemos unos minutitos para poder compartir el tema que nos acaba de exponer Francisco. Podemos de repente abrir, de todos los que estamos aquí presentes, podemos abrir algunas preguntas para los que desearían realmente levantar la mano. Si alguien, o mandar también por el chat, ¿no? A ver, si bien, a ver si pudiéramos tal vez, Francisco, aprovechando que este gran eje temático que hemos abordado durante toda la tarde, que es el tema de la educación, tal vez, ¿qué cosas de aquellas interpretaciones, por ejemplo, a la que escuchamos a Marcelo, sobre el cual nos ha brindado toda una interpretación, ¿no? Una conceptualización, Marcelo, respecto a todo aquello en el cual el territorio que tiene vida y que no es casual, aquella línea que él identifica y que justamente que tiene un conjunto de hitos que tienen una significancia simbólica, pero que finalmente están dando sentido y contenido a todo ese espacio. Visto así, ¿cómo es que alguien formado en la escuela puede eso internalizar, y qué forma tendríamos para que se acerque a esas formas de saber? Correcto. Lo que hemos ido perdiendo, creo yo, a partir de esta escuela occidentalizada, es los sentidos a la naturaleza, es los sentidos a los apus, es el sentido a la espiritualidad. Hemos perdido esa fuerza vital de convivir con la naturaleza. Y yo creo que, por ejemplo, cuando le escucho a Federic, que ahora está viviendo en Lamas o suele ir a Lamas, y entonces ella se siente feliz, el hecho de estar con una comunidad, el hecho de estar al lado de distintos tipos y variedades de plantas y animales, es un hecho natural, consustancial en el ser humano. El ser humano está hecho justamente para vivir de la naturaleza. Nosotros seguimos alimentándonos. Nosotros no nos alimentamos de plástico, no nos alimentamos solamente, no bebemos solo de la racionalidad practicista instrumental. Vivimos de ese espíritu. Por eso es que tenemos que aprender a vivir, aprender a amar correctamente y a hacerlo bien, decíamos. Y de hecho, eso tendríamos que hacerlo dentro de ese enfoque territorial, con una educación contextualizada y dentro de una comunalidad. Ahora, no es que solamente cuando hablamos de comunalidad estamos hablando de un centro rural. La comunalidad también se encuentra en los pueblos jóvenes, en los grandes asentamientos humanos. Es el desplazamiento del hombre en estos centros, en estas civitas. Pero que el hombre como hombre no ha perdido ser en esencia hombre.
para relacionarse y vincularse con ese ser vivo que es la tierra, con los árboles que son seres vivos y con la naturaleza misma. Creo que tenemos que volcar para salir de esta crisis civilizatoria que avanza in misericordia, con fuerza tutelar, que lamentablemente es una fuerza casi aluviónica. Nosotros también tenemos que avanzar con más fuerza hacia nuestra reverencia y nuestro encuentro y la armonía ritual con la naturaleza. Aquí hay una pregunta que lo leo. De entre todos aquellos o aquello que calificas de contraindicaciones, corrientes adversas a las que se busca hacer en la escuela, ¿cuáles son, según tu experiencia, las más influyentes? Ese es interesante eso, ese es interesante, ¿no? Porque en la escuela, creo que la mayoría o gran parte de los maestros enseñamos que no debe anularse el otro. Debe trabajarse en cooperación, en colaboración, trabajos en equipo, etc. Pero cuando nuestros estudiantes salen hacia afuera, nuestros estudiantes empiezan a comulgar y aceptar la competencia, y una competencia inhumana, ¿no? En estos momentos, los profesores seguramente van a dar una prueba para más o menos unos 7,000 a 6,000 puestos de trabajo. Pero hay más de 300,000 profesores que están afuera y tenemos más de 100,000 vacantes. Y entonces eso es un contrasentido. Lo que te está diciendo es que tú, entre comillas, te esfuerces, que en realidad es una competencia darwinista. Ese darwinismo se ha convertido en un darwinismo educativo, como políticas educativas. Y eso es lamentable. Y el otro tema es que no respetamos a lo diverso. No respetamos al pequeño, al gordito, a la gordita, no respetamos a las diferentes culturas que llegan a la ciudad. Nos hemos vuelto irreverentes, malcreados, y cuando nosotros hemos aprendido desde nuestros ancestros a saber respetar las formas, las diferentes formas para caber en toda una sociedad, para poder construir. Aún más, el Machu Picchu mismo está hecho en 2 grandes quebradas, donde pasan 2 grandes ríos en la profundidad. Pero sin embargo, la construcción no ha deformado el paisaje, sino que el paisaje ha ayudado para la construcción de este gran hábitat. No ha perdido de ser hábitat y se ha convertido en un hábitat también humano, social, dentro de un ayllu y dentro de la naturaleza. Eso creo que podrían ser, hay otros, ¿no? Esa pérdida, por ejemplo, de la espiritualidad en el hombre. El hecho de que solamente los trabajos de investigación tienen que ser bajo la estructura de una concepción conceptual y netamente experimental, dejándose de lado ese elemento espiritual en el hombre, yo creo que ha cercenado totalmente a nuestra capacidad de creatividad e imaginación para salir más allá de la ciencia. Tu micrófono, Hugo. Ya, espérate un ratito, ¿ya? Sí, bien. A ver, un ratito te leo también aquí una pregunta, mi estimado. Acá. Bueno, se refiere una pregunta respecto a la, más que pregunta, una afirmación, pero te lo leo. El análisis permanente del contexto permite la valoración y revaloración de para qué se enseña y por qué es importante la inclusión de lo diverso y lo diferente. Es una afirmación que te pide un comentario. Definitivamente, muchos de nuestros conocimientos no han sido revalorados, han sido cercenados. Lo escuché a Omar decir
que dentro de la etapa colonial lo que se ha hecho es más bien una casa de brujas, se ha hecho una inquisición cultural, ¿no? Lo que se ha hecho es quemar las ideas, dejar de lado esas grandes ideas del pensamiento andino, del pensamiento anahuac, para imponer un pensamiento occidental. Y es tan importante revalorizar hoy en día, donde estamos nosotros viviendo una etapa de una crisis del occidente en la parte esencialmente de su propio pensamiento que lo ha jugado, que lo ha jugado, que lo ha jugado mal y no puede controlarlo. Se ha vuelto caótico. Su control ya es desmesurado, no puede controlarse a sí mismo. Ese capitalismo y ese neoliberalismo es un caballo desbozado. Y entonces hay la necesidad de frenarlo. Y la única forma de encontrar una nueva armonía, un encuentro de ese equilibrio, es justamente con ese encuentro de esa sabiduría ancestral, de esa búsqueda del encuentro de ese tejido de la relacionalidad, de esa correspondencia, de ese trabajo del buen vivir en reciprocidad, de esa complementariedad que es tan necesario y no rechazarlo como lo hace el pensamiento occidental. Y por supuesto, ir haciendo un pensamiento más que racionalista, teórico, práctico, ir trabajándolo en esa ciclicidad de las ideas, ir aceptándonos y desarrollando, bajando y subiendo y siempre mirando hacia arriba, pero desde abajo, con raíces histórico-culturales. Bien. A ver. No tenemos ninguna otra pregunta, seguramente dentro de un rato se lo plantearán. Lo que tal vez desde esa mirada que tienes en estos momentos en el país nos encontramos en una suerte de emergencia de la educación. Por supuesto, esa emergencia ha sido delimitado en los marcos de lo que significa tanto la pandemia y, por supuesto, todo aquello que significa el desarrollo y la gestión administrativa. Y en términos académicos, no hay una delimitación en qué sentido es esa emergencia. Si tendrías que delimitar en qué sentido es la emergencia, uno, en términos académicos, en términos de contenidos. Dos, en términos de que tenemos que no es un problema de cobertura. Ya pensadores en el siglo XX ya habían caracterizado que el tema de la educación es un problema de maestros. Es un problema de maestros. Y justo en la lógica de que en este momento pretender que poner y confundir aquello que significa competencias y meritocracias en una situación que el tema no anda por el problema de cobertura, sino en el problema de contenidos, que si algo queda claro de todas las exposiciones del día de hoy, es que tenemos una educación que no da para más. Es un sistema en el cual, si algo es, como diría un viejo profesor en el campo de la economía donde me muevo, hay un sistema de loros que forman loritos. Este es un término que emplea Samuelson. ¿Sí? Y nosotros lo adaptamos y lo adoptamos para justo graficar el sentido de lo que significa como una teoría económica, y las teorías que llegan acá son teorías impertinentes. Entendida la impertinencia, que en términos epistémicos no son pertinentes a la realidad nuestra. Y por tanto son paquetes en el cual simplemente eso, mecánicamente formamos. Y eso es la tragedia de la educación de toda América. De toda América. Entonces, ¿qué decimos frente a eso? ¿Qué planteamos frente a eso? ¿Cómo es que levantamos una voluntad política para comenzar a hacer un tejido alternativo sobre eso? En estos momentos los grandes ganadores en el mundo son los dueños del poder del Zoom.
del Google Meet, de todas las plataformas e instrumentos digitales. Ellos son. En estos instantes se nos está vendiendo la idea que la única forma de que los países puedan desarrollarse es mediante la tecnología digital. Se nos habla de un mundo digital y de un mundo virtual. Ese mundo virtual y el mundo real, incluso sin ninguna correspondencia o relación. Pero esos son medios. Esos son instrumentos que va creando el hombre. Y que además no es, debe aclararse que no solamente es propiedad exclusiva del Silicon Valley y de los grandes poderes donde están ellos, sino que eso es parte del desarrollo y la creación humana. Los instrumentos humanos son para los humanos, que nosotros, las comunidades, los nativos y todos nosotros lo vamos a utilizar y continuaremos utilizándolo. Ahora, ese es por un lado. Por lo tanto, el hecho de que solamente la educación puede ceñirse en el espectro de la virtualidad, eso es incorrecto. Donde no hemos estado preparados es en cuanto al desarrollo de la comunidad y el desarrollo de las familias. Porque a diferencia de las comunidades, de las comunidades nativas, yo tuve la suerte de estar una semana en Sihuas y otra semana estuve por el Callejón de Guayras de este sector de Ancash. Y entonces lo que he encontrado son, las comunidades están, yo por ejemplo, fui con mi tapabocas, con doble tapabocas, como ahora con todos los protocolos se está exigiendo, pero cuando estuve allá en el aire libre, nadie estaba utilizando eso, más bien yo era el ser extraño a esa comunidad. Y entonces hoy día nos han hecho acordar, uno de nuestros expositores, que lo que ellos están haciendo es trabajar. Y los niños están aprendiendo de sus padres. Los niños están aprendiendo a hacer. Están aprendiendo lo que hoy día estábamos hablando. Es ese ayinta aine, saber vivir en convivencia, en familia. Y muchos de nosotros que estamos en las ciudades también hemos aprendido a vivir en familia. Hemos aprendido a amar bien. Porque al fin no hemos estado saliendo, sino hemos estado acá. No estoy justificando, ojo, no estoy justificando la reclusión. Porque en las comunidades nuestra gente están fuera, están caminando, están realizando sus actividades. Ese hacer bien en el intrarrural está justamente en las familias, mayormente campesinas, donde ha quedado casi desplazado en las grandes ciudades, porque nuestros hijos tienen problemas psicológicos, emocionales, porque no saben qué hacer. Porque el padre no ha sido capacitado para formar a sus hijos, asumir el rol de ser padres en el vivir bien dentro de una sociedad familiar, comunal. Nosotros hemos salido afuera de nuestras casas y entonces hemos convivido con otros seres, que no es malo, pero hemos dejado de vivir de nuestra esencia, y la esencia es ese cordón umbilical familiar. Y cuando se ha desplazado la escuela, en más de un 90% en el mundo y en el Perú también, entonces lo que ha habido es que muchos de nuestros estudiantes han abandonado, y nosotros en las ciudades hemos mal educado y hemos conducido a grandes problemas de carácter psicológico, y nuestros pueblos se han quedado sin profesores porque muchos de ellos tienen el temor de contagiarse. En realidad las comunidades tienen temor de contagiarse de los profesores que quieren ir a los lugares de aprendizaje. Ahora, eso implica también otras cosas, ¿no? Entonces quiere decir que no solamente es la cobertura de los instrumentos, sino volver a los contenidos esenciales de nuestra historia, volver a lo que hemos dicho casi todos, volver a ese elemento ontológico, a nuestra raíz histórica, cultural, desde donde nosotros tenemos que convertirlo en una gran plataforma para poder desde ahí construir y continuar y darle continuidad cíclica a lo que han hecho nuestros antepasados, y nosotros debemos aprender también a hacer, no solamente recrear lo que otros hacen, imitar lo que otros hacen, lo que nos han enseñado. Lo que nos han enseñado a nosotros es aplicar el Zoom.
Lo que nos han enseñado ahora es aplicar todos estos instrumentos digitales, pero no lo producimos. Tenemos que empezar a producir, a crear, como nos enseñaron a hacerlo nuestros incas, nuestros mayas, nuestros aztecas. Ese espíritu tenemos que nuevamente recrear y reencontrarlo, revivirlo.